Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra quinta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje y legislación infancia y adolescencia, en donde en las primeras 2 semanas tocamos aspectos importantes con respecto a todos los fundamentos internacionales, constitucionales e internos que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Todos esos aspectos los hemos estudiado en el ámbito de o alrededor de las de las 2 semanas anteriores, y hoy pues vamos a empezar a estudiar todo lo concerniente a algunos procedimientos especiales que son de interés en cuanto a la protección de los derechos de los menores, ¿sí? Hoy vamos a tratar de abordar dos temas muy importantes. ¿Cuáles son esos dos temas muy importantes, muchachos? Vamos a tratar de abordar el procedimiento de restablecimiento de derechos, ¿sí? A partir de imposiciones de medidas de restablecimiento de derechos, y finalizando pues con un tema que es muy importante y podríamos decir que además de ser una medida de restablecimiento de derechos, es también una medida de protección o un mecanismo de protección radical en cuanto a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Estamos hablando entonces de la adopción. Pero entonces vamos a hablar en términos generales, y pues inicialmente, ¿cierto? En términos generales sobre lo que es las medidas de restablecimiento de derechos. Y las medidas de restablecimiento de derechos son aquellas herramientas jurídicas que vamos a encontrar ¿dónde? ¿Dónde vamos a encontrar esas medidas de restablecimiento de derechos? Obviamente, muchachos, teniendo en cuenta que nos encontramos estudiando la ley 1098, es decir, el Código de la Infancia y de la Adolescencia, es allí donde vamos a encontrar enmarcado todo lo concerniente a conceptos, circunstancias importantes, objetivos, finalidades, y además todo lo concerniente a a la particularidad pues, de cada medida de restablecimiento de derechos. Pero además también cuál es el procedimiento aplicable o el procedimiento que se debe seguir para la imposición de dichas medidas de restablecimiento de derechos. ¿Sí? Entonces, vamos a compartir unas diapositivas para hacer la clase un poco más didáctica. Muchachos, confirmen si ven las filminas en la pantalla. Confirmen, por favor. Yo no, profe. Aparece que cargando. Igual, profe, se ve y dice cargar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya parece que va a aparecer. Bien, muchachos, entonces el tema del cual vamos a hablar, ya se ven, ¿cierto? Ya la ven en la pantalla. Confírmenme, por favor. Sí, Gracias. Es el procedimiento de restablecimiento de derechos.
y además de eso vamos a conocer algunas particularidades de ese procedimiento. Si vamos a conocer cómo se hace el procedimiento de restablecimiento de derechos, cuáles son esas medidas de restablecimiento de derechos y además cuáles son las autoridades que pueden en algún momento hacer ese procedimiento de restablecimiento de derechos directamente o a prevención cualquier otra entidad poner a disposición, teniendo en cuenta las atribuciones constitucionales, poner a disposición de la autoridad competente a ese niño para que sea restablecido su derecho. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que el procedimiento de restablecimiento de derechos es un proceso de naturaleza compleja, ¿sí? Que fue creado por la Ley de Infancia y de la Adolescencia. Y las medidas de restablecimiento de derechos, el proceso de restablecimiento de derechos, es un instrumento que se usa o que se crea para que las autoridades estatales, con base a sus obligaciones que le otorga la Constitución, las normas internacionales y la ley interna, protejan, ¿sí? O garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los menores, ¿sí? Recordemos que son sujetos de derechos niños, niñas y adolescentes con respecto a lo que establece el Código de la Infancia y de la Adolescencia, ¿sí? Esa protección, ¿sí? Ese proceso de restablecimiento de derechos, que es un proceso administrativo, se iniciará una vez se observe, ¿sí? Eh, que ha ocurrido una vulneración o una posible amenaza de uno de los derechos que ya estudiamos con antelación, a los cuales les asiste a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, en el caso de que exista una vulneración de un derecho o una amenaza de un derecho de un niño, niña o adolescente, lo primero que hay que hacer es recurrir a las medidas de restablecimiento de derechos a través del procedimiento que vamos a estudiar eh, a partir de hoy. Ese procedimiento está concebido, muchachos, como un proceso especial, es ágil, expedito, ¿sí? Es decir, que no tiene por qué demorarse tanto, ¿sí? Debido a que sirve a los intereses y derechos de los niños, ¿sí? De los menores. Teniendo en cuenta, ustedes saben, ya hemos hablado de lo que son los principios fundamentales que rigen, eh, que rigen a los menores, como son, por ejemplo, el interés superior del menor y la prevalencia de los derechos del niño ante cualquier derecho que se esté en contraposición, ¿sí? Cuando la vulneración provenga de un adulto que se esté afectando a un menor en esa situación. Entonces se crea, muchachos, con el fin de que a través de ese proceso de restablecimiento de derechos se protejan y se garantice el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esa es la finalidad más importante para la creación de el procedimiento de restablecimiento de derechos. Entonces, ese procedimiento de restablecimiento de derechos, muchachos, es un proceso que reúne principios comunes al derecho procesal general. Ustedes que ya vieron sus clases de, de procesal civil, ¿sí? De procesal administrativo, de administrativo, perdón, ¿sí? Se rige a partir de esas reglas procesales especiales en cuanto a notificaciones, en cuanto a conocimiento de las decisiones, ¿sí? Y obviamente se rigen a partir de esos principios y las normas en cuanto a los regímenes procesales, ¿sí? Es decir, que en el evento en el cual, muchachos, se tome una decisión, ¿sí? De restablecimiento de derechos, si se opte por la imposición de una medida de restablecimiento de derechos, la notificación o hacer saber a la persona a la cual se le está imponiendo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, cuando se amonesta a los padres, esa notificación se hará bajo los parámetros que ya ustedes conocen con respecto a la notificación de los actos administrativos, ¿sí?
Bien. Entonces, ese procedimiento, muchachos, de restablecimiento de derechos es evidentemente un procedimiento administrativo, es decir, hace parte de las múltiples todas esas situaciones que nosotros estudiamos cuando vimos las notificaciones, cuando vimos los recursos, ¿sí? Todas esas situaciones acá se van a ver enmarcadas porque recordemos que las entidades de las cuales estamos haciendo estudio, ¿sí? Las entidades que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recordemos que son entidades de derecho público y por ende se rigen bajo esos parámetros del derecho administrativo. Entonces, ¿qué es una medida de restablecimiento de derechos, muchachos? Una medida de restablecimiento de derechos, ¿sí? Eh, obviamente dirigida a la protección de los niños, niñas y adolescentes, se entiende por restaurar la dignidad e integridad del menor como sujeto, ¿sí? Es decir, lo fundamental, muchachos, de una medida de restablecimiento de derechos es devolverle al menor esa dignidad e integridad que a partir de esa vulneración se ha considerado perdida, ¿sí? Eh, y obviamente a partir de esa restauración, a partir de esa devolución de su derecho, ¿sí? O de que se logre eventualmente, de que se logre eventualmente el cese de la vulneración de derechos, obviamente se va a considerar que se está ejerciendo efectivamente con esos mandatos constitucionales, internacionales y legales que demanda la norma, ¿sí? Entonces, una medida de restablecimiento de derechos se aplica con el fin de restaurarle al menor su dignidad e integridad como sujeto de derechos de la presente ley, ¿sí? Es decir, hay una vulneración, pero con la medida de restablecimiento de derechos se va a tratar de que ese menor vuelva al estado en el cual eh, la ley debe garantizar el respeto de sus derechos, ¿sí? Es decir, el estado de bienestar que se puede llamar. Entonces, muchachos, ese restablecimiento de derechos, como ya lo habíamos dicho, muchachos, es responsabilidad del Estado, ¿sí? Y esa responsabilidad del Estado se da a partir de el despliegue que debe hacer cada una de sus autoridades en el evento en el cual se evidencia una vulneración de un derecho de un niño, niña o adolescente, ¿sí? Eh, Puedo manifestarles, muchachos, que esa obligación no solamente es de las autoridades públicas, sino también de cada una de las personas que hacemos parte de la sociedad, puesto que en el evento en el cual se evidencia una vulneración de un derecho de un niño, niña, adolescente, es obligación por lo menos informar a la autoridad, oficiar o conducir ante la policía, sí, ya vamos a hablar de cada una de las autoridades, con el fin de que por lo menos ese menor sea retirado de ese sitio en donde se le está siendo vulnerado su derecho. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad del Estado, pero que también es compartida con cada una de las personas que hacemos parte de la sociedad, por lo menos teniendo el deber y la obligación de informar o conducir al menor a un sitio, ¿sí? Ante la autoridad competente para que ella proceda con lo respectivo, es decir, con lo que debe hacer y lo que demanda la norma. Entonces, como ya lo dijimos, cuando se evidencie una vulneración de un derecho de un niño, niña, adolescente, es deber de todas las personas, la sociedad y más aún de las autoridades, ¿sí? En cabeza del Estado, tratar de informar en el caso en el cual se esté dando esta vulneración. ¿Qué clases de vulneraciones, muchachos? Maltrato, ¿sí? Que el menor no esté estudiando, ¿sí? Que el menor esté siendo objeto de delitos sexuales
o que el menor, por ejemplo, está siendo utilizado como instrumento para cometer delitos, ¿sí? Es decir, estar dentro de los dos extremos procesales dentro del derecho penal, es decir, ser el sujeto activo, pero también que sea el sujeto pasivo, es decir, la víctima, maltrato, ¿sí? Eh, entre otras múltiples situaciones en donde, por ejemplo, el menor esté ejerciendo alguna vulneración de sus derechos, ¿sí? Desnutrición, falta de garantías mínimas, ¿cierto? Que encuentren al menor en sitios donde no debe estar, ¿sí? Por ejemplo, consumiendo licor, consumiendo drogas. Todas esas situaciones, muchachos, son ejemplos de posibles vulneraciones de derechos, ¿sí? Hay casos muy aberrantes, ¿sí? Que pues vamos a tratar de pronto, si van surgiendo las situaciones, de exponerlas aquí. En todo caso, muchachos, en todo caso, en el cual se evidencia una vulneración, ya sea de las que hemos hablado, lo primero que debe hacer la autoridad, lo primero, muchachos, que debe hacer la autoridad competente, ¿cuáles autoridades o qué autoridades? Ya lo vamos a saber, ¿sí? Pero ¿qué debe hacer esa autoridad? Realizar este procedimiento. Y se denomina la verificación de, de las garantías de derechos, ¿sí? O yo le llamo, o algunas personas solemos llamarlo verificación de las garantías mínimas del niño, ¿sí? Entonces esa autoridad competente tendrá la obligación, muchachos, de manera inmediata, eh, verificar el estado, ¿sí? En cuanto al cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, es decir, verificar que el menor tenga acceso a los siguientes derechos o verificar cómo se encuentra estas situaciones de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿quién me colabora con la lectura del primer numeral? A ver. El estado de salud física y psicológica. Gracias, José. El estado de salud física y psicológica. Es decir, lo primero que va a hacer, lo primero que debe hacer, muchachos, esa autoridad competente es verificar cómo se encuentra ese menor de salud física. Es decir, debe hacerse un estudio médico de las condiciones del menor en cuanto al estado físico, ¿sí? Por ejemplo, si presenta maltratos, laceraciones, si de pronto hubo una denuncia por delitos sexuales, ¿sí? Tratar de verificar si realmente ese menor fue objeto de abusos, ¿sí? Todas esas situaciones, muchachos, la autoridad a través de sus eh, entidades y de sus peritos, de sus profesionales, debe verificar si el menor se encuentra en plenitud de estado físico, ¿sí? O si de pronto hay algún indicio de que el menor, a partir de ese estado físico, se pueda evidenciar que ha sido objeto de algunos delitos, como el maltrato, como violencia sexual, entre otros, ¿sí? Pero además, recordemos, y siempre se los he manifestado, muchachos, la violencia no solamente es física ni externa, sino también hay violencia psicológica. Y en ese caso es responsabilidad de la autoridad, si es responsabilidad de la autoridad, verificar el estado psicológico y psiquiátrico, es decir, internamente verificar cómo se encuentra esa mente de ese menor. Si de pronto a raíz de los abusos, a raíz de los maltratos a los cuales posiblemente se vio abocado, ese menor se le ha visto afectado su régimen interno o su aspecto psicopático, ¿sí? Recordemos que los menores, al ser mentes un poco vulnerables, de pronto son más susceptibles a esos trastornos psicopáticos. Entonces, para eso entonces se necesita de una persona idónea, un psicólogo, que verifique el estado mental y psicológico de ese menor, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que va a hacer la autoridad competente en cuanto a el restablecimiento de derechos, cuando el menor ya entra en la esfera
de esa autoridad, lo primero que debe hacer es ese estudio. Primero, con un médico, verificar su salud física y con un psicólogo verificar su salud mental. ¿Sí? Segundo, ¿quién me colabora? Estado de nutrición y vacunación. Muy bien, gracias, Dani. El estado de nutrición, eso es muy importante, muchachos. Es decir, que se necesita de una persona idónea. En este caso, vamos a necesitar de un nutricionista, ¿sí? Una persona que sea especialista en cuestiones de alimentación, verificar si el menor está alimentándose bien o estuvo alimentándose bien, si tiene rasgos de desnutrición, si de pronto, por el contrario, recordemos que una persona está enferma no solamente porque esté desnutrida, sino también porque tiene sobrepeso, ¿sí? Entonces, verificar si ese menor se encuentra en un estado óptimo, ¿sí? No quiere decir que porque esté muy delgado esté enfermo, ni porque esté muy gordo esté enfermo, sino simplemente buscar el estado óptimo dependiendo de su situación. Y para eso entonces la autoridad debe tener dentro de sus peritos o dentro de sus expertos un nutricionista para verificar esa situación. Y muy importante, verificar el sistema o el régimen de vacunación que debe seguir ese menor, ¿sí? En este caso, recordemos que la vacunación es con el fin de lograr inmunidad en cuanto a algunas patologías que se presentan en el mundo, ¿cierto? Ahorita mismo recordemos que estamos en un plan de vacunación en cuanto a la pandemia del COVID. Así sucede igual, muchachos. Si un menor no recibe las vacunas, es muy posible que éste pase enfermo, ¿sí? O que la causa de sus problemas sea que no se encuentre inmune ante algunas de esas patologías que encontramos en el mundo, ¿sí? Que encontramos esos virus, ¿sí? Esos bacterias de pronto que se encuentran en la biología, ¿cierto? Entonces, lograr evidenciar, hacerse de pronto que tenga ese menor un carnet de vacunación, o ahora de pronto está sistematizado, y verificar si ese menor realmente sí se le dio efectivamente acceso a esas vacunas para inmunizar ante cualquier patología que se encuentre. Entonces, eso también hay que verificar si el menor estuvo o se ha vacunado contra esas diferentes patologías. Tercero, por favor, verifico quién es María Segunda. ¿Quién está como María Segunda? Marjorie, profe. Ah, Marjorie. Marjorie, ¿me colaboras por favor con la tercera, ya que descubrí que eres tú? La inscripción en el registro civil de nacimiento. Gracias, Marjorie. Obviamente, muchachos, eh, la inscripción en el registro civil de nacimiento te otorga a ti diferentes derechos, ¿sí? Porque mientras que no estés inscrito, ¿sí? Aunque la normatividad internacional y constitucional te diga que tienes que tener acceso, ¿sí? Hay algunas circunstancias que exigen, ¿sí? Cumplir algunos requisitos para poder acceder a algunos programas del Estado. Si eres un NN, obviamente no vas a poder acceder a esos programas. Entonces, lo primero que debe hacer la autoridad es verificar si no se ha inscrito ese menor en el registro civil de nacimiento. Es muy difícil que un menor no se encuentre inscrito porque al momento de nacer, ¿sí? Al momento de nacer, eh, eso es lo primero que demanda, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es eso, inscribirlo en el registro civil de nacimiento, pero bueno, uno no está exento y un menor no está exento de eso, puesto que de pronto sabemos que Colombia tiene sitios muy remotos, ¿sí? Pueden haber partos bastante, ¿cómo lo podemos decir? Partos paquidérmicos, ¿sí? Pero que no son con un médico profesional ni de una clínica, ¿sí? Vamos a darle ese adjetivo, de pronto suena muy feo, pero no, de pronto un parto que no es formal, para que suene un poco mejor. Entonces, es simplemente
brindarle la posibilidad a ese menor de que pueda acceder a esa inscripción en el registro civil de nacimiento que le otorga acceso a diferentes programas del Estado. Cuarto, María Paz, por favor. María Paz creo que no La tiene ubicación de la familia de origen. ubicación de la familia de origen, ¿sí? Eh, Muchachos, muchas veces los menores no se van de la casa, ¿sí? O de pronto no se encuentran con sus padres, no vamos a decir que se van de la casa. Los menores no se encuentran por sus padres por situaciones ajenas a sus padres, ¿sí? Se van con un amigo, ¿sí? Se van con una amiga, influencias, no te preocupes, María Paz, influencias externas que llevan a que el menor salga de la esfera de su familia. ¿Qué clase de familia, muchachos? La familia nuclear o el núcleo familiar que está compuesto por papá, mamá e hijos. Y también hay otra clase de familia que es la familia extensiva, ¿sí? Entonces hay que mirar eso, hay que mirar esa situación desde varios puntos de vista. Entonces, también puede volver ese menor al núcleo familiar, porque muchas veces la familia nuclear o el núcleo familiar no es quien vulnera derechos, sino de pronto el menor decidió irse por X o Y motivo. Hay muchos menores que son muy susceptibles, ¿cierto? Entonces decidió irse con los amigos, o de pronto se fue un día y lo cogió la policía y se lo encontraron, no sé, en un sitio, en una discoteca, por ejemplo, en un billar. Y lo primero que hay que hacer es ubicar a ese menor cuando suceda esa situación en la familia de origen. Ustedes recuerden lo que habíamos dicho, muchachos, de que siempre hay que propender porque el menor no salga de la esfera de su familia biológica. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que la familia biológica para darle lo mejor al niño? Muchas veces, y ojo, repito, muchas veces, y suele ser así, la vulneración proviene de la misma familia, pero hay casos en que no. Y cuando esa vulneración no proviene de la familia, lo primero que hay que hacer es tratar de ubicar a ese menor en la familia de origen. Ahora, la otra situación que yo les digo es cuando, por ejemplo, la vulneración viene del núcleo familiar, pero hay o existe una familia extensiva. ¿Cuál creen ustedes que es la familia extensiva? A ver, Dani, ¿cuál crees tú que es la familia extensiva? Profe, pues los diferentes al papá y la mamá y los hermanos, por ejemplo, abuelos, tíos, primos. Muy bien, o sea, los que no pertenecen al núcleo familiar, el abuelo, el tío, el primo mayor, ¿sí? Personas que tienen de pronto con qué responder, no con qué responder porque realmente no tienen una obligación legal, porque la ley civil no les exige, pero de pronto sí una obligación moral. Y de pronto, teniendo en cuenta eso, no van a dejar que su familiar pues se pierda o de pronto se vaya a una familia diferente en adopción. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de ubicar a ese menor en la familia biológica, ¿sí? En la familia biológica, ya sea en la nuclear, cuando, por ejemplo, la situación no sea la situación de vulneración no sea dentro de la esfera de la familia nuclear, o si es así, la familia extensiva, puesto que es válido también poner a ese menor dentro del rango de la familia extensiva. Muy bien. Quinto, El estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos. bien, entonces, muchachos, esa ubicación, ¿sí? En la familia de origen se va a hacer o se tiene que hacer, pero eso es posterior a un estudio de ese entorno familiar, porque es que, como les digo, ese entorno familiar, ¿sí? También puede ser la fuente de la vulneración de los derechos, ¿sí? Ser ellos los causantes de esa vulneración de derechos.
Entonces, ese estudio, si ese estudio lo hace la autoridad competente, ¿sí? Es decir, factores positivos y negativos que de pronto tenga esa familia en cuanto al desarrollo pleno que podría tener ese menor dentro de ese núcleo familiar. Entonces es hacer un estudio de la familia de origen, determinando factores buenos y malos en cuanto a poder tener ese menor dentro de su esfera. ¿Sí? Sexto, José, por favor. La vinculación al sistema de salud y seguridad social. Bien, ya lo habíamos dicho, muchachos. Si ese menor no se encuentra inscrito o vinculado al sistema de salud, si el régimen de seguridad social en salud, ese menor hay que inscribirlo inmediatamente, ipso facto, ¿sí? Al régimen de salud, que el mejor tenga cobertura en una eventualidad, no digamos simplemente la urgencia, porque de urgencia tienen que atenderlo sí o sí, pero me refiero de pronto a que pueda ser objeto de seguimiento de la nutrición, enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, ese menor acceda a tratamientos integrales en cuanto a su salud, ¿sí? Por eso hay que vincularlo directamente al sistema de salud. Y último, Luna, por favor. La vinculación al sistema educativo. Muy bien, entonces recordemos que uno de los derechos más importantes para el desarrollo pleno del menor es adquirir conocimiento. ¿Sí? El conocimiento no solamente se aprende, vamos a decirlo así, no solamente se aprende en casa, sino también acceder a conocimientos más técnicos, ¿sí? Más formales, ¿sí? Acceder a esas situaciones o a esos conceptos que son importantes para el pleno desarrollo. ¿Y eso dónde se aprende? Pues en el sistema educativo, la primaria, el bachillerato, ¿sí? Entonces, por lo menos que el menor pueda acceder a ese sistema de salud. Y recordemos que el sistema de salud aquí en Colombia es gratuito, ¿sí? Es gratuito. Que hayan o no cupos, o que de pronto hayan más cupos en colegios, en más colegios que otros, es diferente, pero el sistema, la ley establece que es totalmente gratuito en cuanto a la esfera de la primaria y el bachillerato, ¿sí? En la educación superior es un poco más limitado. Sí, es gratuito, hay que pagar pues algún aporte, sí, una matrícula, pero no es muy costosa la educación pública, pero los cupos son limitados. Entonces, esas son las garantías mínimas que debe verificar la autoridad en el caso en el cual un menor llegue a su esfera, ¿sí? Eso es lo que debe verificar la autoridad. Hacer todo este procedimiento para poder garantizar que ese menor esté o no o tenga acceso a las garantías mínimas. Entonces, ¿cuáles son las medidas de restablecimiento de derechos? Antes de conocer las medidas de restablecimiento de derechos, muchachos, vamos a hablar de las autoridades, ¿sí? Vamos a hablar de las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades competentes para desarrollar el proceso de restablecimiento de derechos? ¿De quién? De los niños, niñas y adolescentes. La Ley de Infancia y Adolescencia establece que la autoridad principal en cuanto a restablecimiento de derechos son las defensorías de familia, ¿sí? Las defensorías de familia son dependencias del ICBF, es decir, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene una naturaleza multidisciplinaria, ¿sí? Y tiene como función prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es restablecer derechos? Ya dijimos, devolverle al menor la dignidad y la integridad en cuanto a los derechos, de los cuales ya hemos hablado incansablemente, ¿sí? Entonces, esas defensorías de familia contarán con equipo interdisciplinario, ¿sí? Es decir, con gente, con funcionarios idóneos que
por lo menos debe estar acompañado de un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, ¿sí? La Defensoría de Familia debe contar como mínimo con esos profesionales, con un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Los conceptos o informes que emitan estas personas, ¿sí? Las personas que hagan parte del equipo técnico serán considerados como dictamen pericial, es decir, será considerado como un posible elemento material probatorio, ¿sí? Son considerados como elementos de prueba para cualquier eventual proceso judicial en donde se encuentre un menor, ¿sí? Es decir, estas personas son peritos, son personas que emiten conceptos de calidad de prueba, ¿sí? Ellos pueden ser en algún momento testigos de acreditación de un documento, ¿sí? De un dictamen pericial. Entonces, primera autoridad que puede realizar una medida de restablecimiento de derechos o un procedimiento de restablecimiento de derechos, las defensorías de familia, ¿sí? ¿Dónde dice eso? En el Código de la Infancia y de la Adolescencia, ¿sí? Segunda autoridad importante, en todos los sitios, muchachos, en todos los sitios no van a encontrar defensorías de familia. Es mucho más fácil que ustedes encuentren comisarías de familia, ¿sí? Porque son entidades distritales, municipales o intermunicipales. Es decir, su rango de alcance es mucho más, o tiene más cobertura, o hay más comisarías de familia en cada lugar. Es más difícil encontrar una defensoría de familia. Entonces, estas comisarías de familia también forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, ¿sí? Y tienen la misma función que despliega la Defensoría de Familia, que es restablecer, prevenir, garantizar y reparar los derechos de los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, ya hablamos entonces de la Defensoría y entonces conocemos que también tiene competencia las comisarías de familia. ¿Sí? Estas son las dos autoridades, muchachos, que deben hacer el restablecimiento de derechos, ¿sí? Pero hay algunas autoridades, muchachos, hay algunas autoridades que tienen funciones, sí, que tienen competencia a prevención, por lo menos para retirar al menor y ponerlo a disposición de la Defensoría o de la Comisaría de Familia, que son las competentes para hacer el procedimiento de restablecimiento de derechos, ¿sí? La primera, la Policía Nacional. ¿Quién me dice por qué la Policía Nacional? ¿Hay algún grupo especializado para de la policía dirigido a los menores? ¿Quién me dice? Claro, Claro, profe. profe, ¿Cuál? Policía de Infancia y Adolescencia. La Policía de Infancia y de la Adolescencia es un grupo que pertenece o es un grupo que tiene como finalidad especial proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es un cuerpo especializado de la Policía Nacional. Es decir, ellos no tienen la posibilidad o la función de restablecer el derecho, pero a prevención, eh, sí pueden a prevención retirar al menor del sitio, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen una denuncia en cuanto a la vulneración de un derecho de un niño o niña adolescente, ustedes fácilmente pueden llamar a la policía de la infancia y de la adolescencia para que retire al menor de ese sitio y lo ponga a disposición de la autoridad competente, que en este caso puede ser la comisaría de familia o la defensoría de familia, ¿sí? Entonces es una función a prevención. Cuando digo a prevención, es decir, que solamente con el fin de que no se siga vulnerando el derecho, retiren el menor y lo pongan a disposición de la autoridad competente, ¿sí? No tiene la función de restablecer el derecho, pero sí puede retirar el menor, ¿sí? Es una función a prevención, es decir, con el fin de que no se siga vulnerando el derecho, ¿sí? ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más? Tenemos que hablar entonces de la Procuraduría,
la Defensoría del Pueblo y las personerías distritales. ¿Sí? Todos ellos pueden, a prevención, realizar trámites o tratar de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, los inspectores de policía, muchachos, ¿sí? Los inspectores de policía también pueden, muchachos, realizar a prevención el retiro del menor de ese sitio donde se le están vulnerando derechos, ¿sí? Entonces, está en la Defensoría de Familia y está en la Comisaría de Familia quienes pueden realizar el procedimiento de restablecimiento de derechos. Y tenemos que a prevención encontramos la Policía de Infancia y Adolescencia y el Inspector de Policía, ¿sí? Son autoridades que a prevención pueden retirar sin ningún problema al menor de ese sitio en donde se encuentre siendo vulnerado un derecho. Ahora, usted también puede actuar llamando a estas entidades, ¿sí? Poniendo la denuncia. Se llama y va a la autoridad con el fin de retirar ese menor de ese sitio. Si usted pone un menor en una discoteca, ¿sí? Llame a la Policía de Infancia y Adolescencia sin ningún inconveniente. Muchachos, ¿claros hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Dani, No, profe. ¿todo claro? Sí. José, Excelente, profe. José Montiel, Sí, profe, todo claro. bien. Marjorie, ¿tienes preguntas? No, profe. María Paz ya dijo que no tiene preguntas. David, ¿todo claro, David? Luna, Todo claro. Ross, Todo claro, profe. bien. Bueno, entonces vamos a continuar, muchachos, con ahora sí las medidas de restablecimiento de derechos. ¿Cuáles son entonces las medidas de restablecimiento de derechos que podemos utilizar para proteger los derechos de los niños? ¿Sí? ¿O qué hacer en el caso en el cual se evidencia una vulneración? Dependiendo de la gravedad, se utilizará esa medida de restablecimiento de derechos, dependiendo de la gravedad, ¿sí? Primera medida de restablecimiento de derechos. Bueno, lo primero que hay que decir, muchachos, es que son 7 las medidas de restablecimiento inicialmente, ¿sí? Porque se puede utilizar cualquier método, como vemos acá en las 7, que son promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a aquellos lugares, es decir, cualquier solución que encuentre la autoridad que sea prudente para proteger el derecho del niño, es decir, no podemos enfocarnos o hacernos una camisa de fuerza que son estas apenas, no. La que sirva o dependiendo del caso en concreto, recuerden que yo siempre les he dicho, no todos los casos son iguales. Entonces, dependiendo de la necesidad, se va a utilizar esa herramienta, ¿sí? Pero en términos de formalidades, la ley ha establecido la siguiente, ¿sí? La primera, amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Sí, esa es la primera medida de restablecimiento de derecho. Amonestación. ¿A quién se va a amonestar, muchachos? ¿A quién se amonesta? Muchachos, simplemente a la persona garante o quien esté o quien tenga en ese momento la custodia o la responsabilidad del menor, ¿sí? Y que esa persona sea la que ha causado el agravio, ¿sí? O la vulneración del derecho de ese niño, niña o adolescente, ¿sí? En este caso estamos hablando de los padres, ¿sí? En este caso podríamos estar hablando de los padres, pero recordemos que en algunos casos la custodia no va a estar en los padres, o puede que no estén en los padres por X o Y motivo, ¿sí? Sea porque no existen, porque fallecieron y están en manos de una tía, de un primo mayor, ¿sí? De un hermano mayor.
si esa persona tiene alguna responsabilidad en la vulneración de ese derecho del niño, niño adolescente, ¿sí? Será amonestado. ¿Y qué es la amonestación? Es simplemente conminar, ¿sí? Es decir, pedirle a esa persona responsable del cuidado del niño, hombre, cumple con lo que la ley te obliga, cumple con los derechos, cumple al niño con la garantía de que tenga acceso a sus derechos, dale educación, dale vivienda, dale estudio, dale alimentación nutritiva, ¿sí? Eso es lo que es la amonestación, simplemente un llamado de atención, ¿sí? Y esa amonestación va acompañada de un curso pedagógico, y ese curso pedagógico es para brindar algunas situaciones o brindar conocimiento en cuanto al cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De eso va a tratar el curso pedagógico, ¿sí? De qué derechos tienen los niños, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si ese padre que ha sido amonestado continúa en la vulneración de derechos? Se le impondrá inicialmente una multa o podrá ser objeto de arresto, ¿sí? Multa o arresto. Inicialmente, porque si de pronto es algo más grave, se utilizarán entonces otras medidas de restablecimiento de derechos, ¿sí? Bien, vamos a ver. Tenemos como segunda, muchachos, aquí lo vemos. ¿Puedes colaborarme, Luna, por favor, con la lectura de la segunda? Un momento, profe, que no me... Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes los siguientes, los cuales están establecidas en el código. La autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas. Primero, amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Segundo, retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en las que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados. Bien, Tercero, vamos hasta allí, Luna, vamos hasta allí. Vamos a hablar de la segunda. Gracias. Entonces, hombre, encontramos a ese menor en una discoteca, ¿sí? Encontramos a ese menor, que se me ocurre otro sitio, debajo del puente, ingiriendo bebidas alcohólicas o consumiendo alucinógenos, ¿sí? No porque la familia quiera, sino porque está perdido en la droga. Ustedes saben que la droga es una situación o es algo que realmente acaba con algunas situaciones, ¿sí? Acaba con la vida de un menor, vamos a decirlo así tajantemente. Entonces, encontramos a ese menor en cualquier sitio, ¿sí? Cometiendo delitos, robando, perdón, hurtando, ¿sí? O donde también se le estén vulnerando a partir de actividades ilícitas, ¿sí? Entonces, primero lo que hay que hacer es retirar al menor, ¿sí? Retirar al menor. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, si encontramos un menor en un billar, en una discoteca, si encontramos el menor, por ejemplo, debajo del puente consumiendo sustancias alucinógenas, es retirarlo, pero también brindarle ayuda, ¿sí? Ubicándolo en un programa de atención especializada, ¿sí? Esos sitios que ayudan a que el menor se resocialice o por lo menos deje de andar estando adicto a esas sustancias alucinógenas, o que de pronto, si está alcohólico, porque hay menores alcohólicos, tratar de recuperar ese menor, ¿sí? Vamos con esta, Dani.
Ok. Ubicación en familia de origen o familia extensa. Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres o parientes, cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos. Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella pueda garantizarlos. Gracias, Dani. Entonces, muchachos, ¿se logra recuperar ese menor o de pronto se le encontró en un sitio y el menor no está adicto? Sí, el menor simplemente estaba allí porque le pareció algo, ¿cómo lo diríamos? Atractivo. Sí, los jóvenes a veces son bastante, les gusta sí, saber de todo, les gusta conocer de todo, entonces se sintió atraído por ir a ver qué era eso. Entonces, si se evidencia que el menor no necesita de pronto de la anterior medida de restablecimiento de derechos, simplemente se ubica la familia de origen o la familia extensa y verificando que obviamente previo a la verificación de su estado, ¿sí? No solamente económico, eso quiero aclararlo, sino también de que pueda brindarle una situación afectiva al menor, pues tratar de ubicarlo en ese ambiente familiar. Recordemos, y lo vuelvo y lo repito, el Estado siempre va a propender por tener ese menor en la familia de origen. La última opción y el último recurso, muchachos, es la adopción. Lo primero que va a intentar hacer el Estado es mantener el menor en esa familia de origen. Si esa familia de origen no cuenta con los recursos, lo que va a hacer la autoridad es ayudarle a esa familia. ¿Sí? ¿Con qué? Con recursos. ¿Se da? ¿Es real que lo ayudan? Pues hay que mirar. Hay que mirar si realmente el ICBF ayuda a esa familia con el fin de que pueda solventar lo necesario para el desarrollo de esos menores. ¿Sí? Vamos con esta. ¿Quién me colabora? Eh, Marjuris, solamente leyendo el título. Ubicación en hogar de paso. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de las redes de hogares de paso. Sí, son a veces fundaciones, sí, empresas, vamos a decirlo así, porque eso yo pongo entre comillas, eso de fundaciones a veces tienen intenciones diferentes, pero bueno, son a final de cuentas entidades que sirven como hogares de paso con el fin de brindarle a ese menor un lugar por lo menos durante 8 días hábiles. Así que ese menor se resguarde allí mientras se logra evidenciar o buscar, se logra buscar a su familia de origen, de pronto si no han podido encontrarla, mientras entonces se logra en ese lapsus de tiempo brindarle al menor todo lo necesario para que pueda subsistir 8 días hábiles. Yo pienso que es muy poquito tiempo, a veces la autoridad necesita un poco más para poder evidenciar y hacer el estudio para ver si realmente la familia puede darle o no, o si realmente existe o aparece esa familia. Pero entonces, ¿cuánto debe durar? ¿O cuál es lo máximo que debe durar esa medida? 8 días hábiles, ¿sí? Entonces, ya después que pasan esos 8 días, la autoridad debe decretar otra medida de restablecimiento de derechos diferente al hogar de paso, ¿sí? José Sáez, por favor, con el título. Ubicación en hogar sustituto. Bien, entonces,
como el hogar de paso solamente, o en el hogar de paso ese menor puede durar solamente 8 días hábiles, ¿sí? Que a la final viene siendo, ¿qué? Semana y media, podríamos decir así. Eh, entonces encontramos esta medida de restablecimiento de derechos. No hay familia nuclear, no hay familia extensiva, el menor está solo, no sabemos por qué, ¿sí? Se perdió en la droga, está perdido. Entonces se ubica ese menor en un hogar sustituto, ¿sí? Familias diferentes a la biológica. Sí, es una medida de protección provisional, ¿sí? Eh, en donde se ubica al menor en una familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesario en sustitución de la familia de origen. ¿Sí? Es decir, una familia distinta y obviamente a esa familia, ¿sí? A esa red, de pronto de hogares sustitutos, fundaciones, etcétera, etcétera, el Estado obviamente les dará o les brindará un apoyo, ¿sí? Acá es diferente, acá ya no dura 8 días hábiles, sino que ya es un término más amplio, ¿sí? Inicialmente no puede ser máximo de 6 meses, ¿sí? Es decir, debe ser decretado como mínimo por 6 meses. Pero ese término de 6 meses puede ser prorrogable por un año, ¿sí? Prorrogable por 6 meses más que equivalen a máximo un año que tiene de duración esta medida de restablecimiento de derechos que es el hogar sustituto, ¿sí? Bien. Y por último, muchachos, tenemos lo que es la adopción, ¿sí? Es una medida de protección que lo que busca es que ese menor adquiera una relación paterno-filial con una persona o con unas personas que no lo tienen por naturaleza. ¿Sí? Es decir, jurídicamente estaría otorgándosele los derechos con respecto a otros padres, ¿sí? Adquiere entonces un vínculo paterno-filial con personas que no lo tienen por naturaleza. Ya sale de la esfera de la familia biológica deja de existir jurídicamente para él y nace un vínculo civil y un vínculo paterno-filial civil con la familia adoptiva, ¿sí? Muchachos, ¿quedó claro esto? ¿Quedó claro de lo que estamos hablando, las medidas de restablecimiento de derechos? ¿Tienen alguna pregunta o todo está claro, muchachos? Dice María Paz, todo claro. ¿Qué me dice Dani? Todo claro, profe, se entendió muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a terminar la grabación y, y ya hablamos. Que tengan una feliz noche, no se vayan, muchachos.